El secreto que explotará las redes está por ser revelado. Lo que ha ocurrido en el box alpine después del Gran Premio de los Países Bajos es de lo más explosivo que se ha visto en mucho tiempo. Franco Colapinto, el pibe que le está rompiendo la pista, terminó enfrentándose de manera directa a su compañero Pierre Gasly en una escena de máxima tensión que dejó a todos boquiabiertos. Un escándalo que tiene un solo motivo: la polémica orden del equipo que lo obligó a ceder una posición cuando él, con ritmo, estaba por delante con más de un segundo de ventaja. Lo que vino después fue una explosión. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La tensión se podía cortar con un cuchillo desde que el auto de Franco cruzó la línea de meta. Había luchado como un león con un coche que no estaba en su mejor momento, había exprimido cada vuelta al máximo, y lo más importante, había mantenido a raya a Gasly con una claridad pasmosa. Estaba en una posición de privilegio, a punto de sumar puntos importantes para el equipo. Sin embargo, en un giro tan inesperado como injusto, la orden desde el muro de boxes lo condenó a ceder esa posición. Era como si el equipo mismo le hubiera arrebatado la victoria de sus propias manos. Cuando entró al box, la frustración le brotaba por los poros. Su cara lo decía todo. Cada gesto, cada paso, reflejaba la bronca de un piloto que sabe que ha sido perjudicado sin razón. Y cuando se cruzó con Gasly, la conversación fue inevitable. Con un tono firme, pero sin perder la compostura, Colapinto le espetó una verdad que resonó en el silencio de un garaje que, de inmediato, se paralizó. Esto no es justo. Yo estaba delante y con ritmo. ¿Por qué tenía que dejarte pasar? Las palabras no eran un ataque, eran una pregunta cargada de peso, de injusticia, de la sensación de que el equipo no lo trataba con la igualdad que merecía. Y aquí es donde todo cambió, donde el escándalo se hizo mayúsculo. La respuesta de Gasly, lejos de ser un gesto de camaradería o de reconocimiento, fue una puñalada. Con una frialdad que heló a todos los presentes, alegó que él solo seguía las instrucciones del equipo y que, por lo tanto, no tenía nada de lo que disculparse. Esa respuesta fue el detonante. Colapinto, incrédulo ante la soberbia de su compañero, replicó que los grandes pilotos también saben cuándo reconocer un error y que lo mínimo que esperaba era una disculpa. Pero esa disculpa, el gesto más simple y honesto, nunca llegó. El francés mantuvo su postura, lo que convirtió un simple cruce de palabras en una discusión encendida que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete y contanos en los comentarios tu teoría sobre la actitud de Gasly. Los ingenieros y mecánicos observaban con una incomodidad palpable. Sabían que Franco tenía razón. Los datos de la telemetría eran tan claros como el sol. Él estaba delante con una ventaja indiscutible y tenía el ritmo necesario para mantener la posición. Sin embargo, la decisión del equipo había sido otra y Gasly se amparaba en ello para no asumir ninguna responsabilidad. Lo que más sorprendía, lo que dejó a todos alucinando, era la calma de Franco. Hablaba con firmeza, sí, pero sin levantar la voz, sin perder el control. Estaba dejando claro que no estaba dispuesto a ser tratado como un segundo piloto, un escalón por debajo del favorito. Pero lo más fuerte llegó cuando hizo su aparición Flavio Briatore. El asesor de Alpine, conocido por su temperamento de 1000 demonios y su cero tolerancia a la falta de respeto, no ocultó su enfado al enterarse de la discusión y, peor aún, de la negativa de Gasly a disculparse. Su reacción fue inmediata. Con un tono cortante que hizo temblar el garaje, señaló que lo que había ocurrido era simplemente inaceptable. Y, en un giro inesperado, no se dirigió únicamente a Gasly. También dejó entrever que el equipo entero debía replantearse cómo estaba gestionando a sus pilotos. Dicen las malas lenguas que Briatore le espetó directamente a Gasly que la falta de autocrítica solo empeora la situación. Para el italiano, lo que estaba en juego no era solo un resultado, sino la imagen del equipo y la moral de un piloto joven que está mostrando un talento enorme. Que Gasly no fuera capaz de reconocer lo evidente encendió aún más su ira, y el ambiente se puso tenso, pero de verdad. Franco, mientras tanto, permanecía en silencio, observando cómo la balanza de la justicia comenzaba a inclinarse de su lado. La prensa, que olió el escándalo a kilómetros, no tardó en filtrar lo sucedido. Titulares como explota Alpine tras el GP, Briatore, enfadado con Gasly por no disculparse o Colapinto planta cara en el garaje corrieron como la pólvora, confirmando que la noticia ya era de dominio público. Para los analistas, lo sucedido no era simplemente un roce entre compañeros, era un choque de egos con ramificaciones directas en la dinámica interna del equipo. Colapinto había demostrado personalidad y Gasly, con su silencio y su soberbia, había encendido aún más la polémica. La reacción de los aficionados, claro, fue inmediata y masiva. En redes sociales, miles de mensajes apoyaban a Franco y criticaban la actitud de Gasly. Muchos recordaban, con datos en mano,
que Colapinto había hecho un trabajo impecable, que estaba en posición de sumar y que el equipo le había arrebatado esa posibilidad. La negativa del francés a disculparse fue vista como un gesto de soberbia, lo que multiplicó las muestras de apoyo hacia el argentino. La tendencia era clara. El público se posicionaba del lado de Colapinto, viendo en él al héroe que luchaba contra la injusticia. Si te parece una locura, es porque lo es. Suscríbete ahora mismo a nuestro canal, dale me gusta a este video y contanos en los comentarios qué pensás de la actitud de Briatore. Pero espera, porque la cosa se pone aún más intensa. Lo que se vivió dentro del garaje fue una escena de máxima tensión que dejó cicatrices profundas. Lo que en otras ocasiones hubiera terminado en un intercambio frío de palabras, esta vez dejó un eco que se sentía en cada rincón del box. Los ingenieros evitaban cruzar miradas, los mecánicos hablaban en susurros y los responsables deportivos trataban de calmar el ambiente, pero sabían que lo ocurrido no era un simple roce, era una fractura visible que ya no podía esconderse bajo la alfombra. Franco, todavía con el mono puesto, se mantuvo firme. Sus palabras habían sido claras y directas, y dejaban entrever que ya no se trataba solo de Gasly, sino de un equipo que parecía inclinarse siempre hacia el lado equivocado. Gasly, por su parte, se mostraba desafiante con los brazos cruzados y un tono gélido, insistiendo en que no tenía nada que lamentar. Esa postura encendía aún más los ánimos porque no se trataba de una jugada dudosa en pista, sino de un gesto que había privado al equipo de sumar y que además había dejado mal parado a Colapinto. Cada segundo que pasaba sin una disculpa, convertía la brecha en un abismo y los miembros del equipo lo sabían. La situación se había convertido en un problema que superaba lo deportivo. Y aquí es donde la voz de Briatore se hizo sentir con todo su peso. El asesor, que había seguido todo de cerca, no se contuvo. Con un tono que mezclaba rabia y decepción, dejó claro que lo ocurrido era inaceptable. Sus frases fueron cortantes. Aquí nadie está por encima del equipo, y menos si se trata de negar lo evidente. Los presentes entendieron al instante que su enojo no era únicamente con Gasly, sino con la gestión de la situación por parte de todo el staff. El italiano exigía explicaciones y su autoridad, créanme, era incuestionable. La discusión interna se volvió inevitable. Los responsables deportivos intentaban justificar la orden de equipo como una decisión táctica, pero los ingenieros no encontraban argumentos sólidos para sostenerlo. Los datos estaban allí, mostrando que Franco tenía más ritmo en ese momento. El silencio incómodo de algunos técnicos era suficiente prueba de que sabían que el argentino había sido perjudicado. Si te parece que el mundo del automovilismo es una novela, suscríbete ahora y entérate de todos los detalles de esta y otras polémicas. Briatore, cada vez más molesto, remarcaba que no toleraría más decisiones que pusieran en duda la igualdad entre pilotos. Franco escuchaba todo en silencio, con la serenidad de quien ya había dicho lo que tenía que decir. No necesitaba repetirlo. Su mensaje había quedado claro en la pista y en el garaje. Gasly, en cambio, empezaba a notar que la balanza no jugaba a su favor. Su falta de autocrítica lo había dejado en una posición incómoda. Mientras Colapinto salía fortalecido como un piloto que defendía lo suyo con argumentos, él quedaba retratado como alguien incapaz de reconocer un error. Y eso en la Fórmula 1 pesa tanto como los tiempos de vuelta. La prensa internacional no tardó en amplificar el escándalo. En Inglaterra, los portales especializados hablaban de la rebelión de Colapinto y destacaban que el argentino había tenido la valentía de plantar cara a su compañero y de exigir respeto. En Italia, la reacción fue todavía más intensa. Los periódicos deportivos describieron la escena como un choque de titanes dentro de un mismo garaje, pintando a Colapinto como el joven que no está dispuesto a agachar la cabeza, y a Gasly como el veterano aferrado a su estatus. En Alemania, el análisis fue más frío y se centraron en los datos de la carrera para reforzar la posición de Colapinto. La telemetría mostraba claramente que el argentino tenía más ritmo en ese momento, que había gestionado mejor los neumáticos y que estaba en posición de puntuar. Para los medios germanos, la orden de ceder posición carecía de sentido y la negativa de Gasly a disculparse era un error estratégico. Y en Francia, tierra natal de Gasly y de Alpine, la prensa se encontró más dividida. Algunos medios trataron de minimizar la polémica señalando que las órdenes de equipo forman parte del juego, pero otros no pudieron ignorar la evidencia. Gasly había tapado a Colapinto y al negarse a disculparse había alimentado un incendio interno. Lo que más destacaron fue el gesto de Briatore, que no dudó en mostrar su enojo públicamente. Para muchos analistas franceses, eso era una señal clara de que el respaldo del italiano se inclinaba hacia el argentino. En Argentina, como era de esperar, la reacción fue unánime en favor de Colapinto. Los medios se abrieron con titulares como Franco se planta en Alpine o Gasly le niega la disculpa y Briatore estalla. En los noticieros deportivos se repetían las imágenes del enfrentamiento, analizando cada gesto y cada palabra.
Los aficionados interpretaron la polémica como una confirmación de lo que ya sospechaban, que Colapinto no recibe el mismo trato que su compañero. Pero lejos de verlo como un problema, lo celebraron como una muestra de carácter de su piloto. Es un motivo de unión para todo un país. Las redes sociales fueron el escenario donde la polémica alcanzó proporciones gigantescas. En Twitter, hashtags como almohadilla apoyó a Colapinto o almohadilla Gasly fuera de Alpine se convirtieron en tendencia. En TikTok e Instagram, miles de videos editados con música épica mostraban a Franco enfrentándose a su compañero, mientras que otros recogían el enfado de Briatore como prueba de que algo grande se estaba gestando en el equipo. La narrativa estaba clara: Colapinto era el héroe que luchaba contra la injusticia. Si te parece que Franco es un crack por defender su lugar, deja tu like y comenta si crees que esta polémica le dará un pase directo a un equipo más grande. En conclusión, lo que se vivió dentro del garaje fue una escena de máxima tensión que dejó cicatrices profundas. Colapinto defendió su postura con firmeza. Gasly se negó a disculparse y Briatore estalló de furia al ver cómo la falta de autocrítica ponía en peligro la unidad del equipo. El argentino salió fortalecido ante sus compañeros y ante la afición, mientras que el francés quedó señalado por su actitud. Entonces, ¿qué pasará ahora? La polémica ha abierto una grieta difícil de cerrar. La comunidad ya eligió su bando, ¿y vos? ¿De qué lado estás? No te pierdas la próxima parte de esta historia, porque te vamos a contar los detalles de la negociación y que se viene para el futuro de Franco Colapinto. Suscríbete, dale like y compartí este video con tus amigos. Nos vemos en la próxima entrega. El secreto que explotará las redes está por ser revelado. Y lo que ha ocurrido en el box de Alpine después del Gran Premio de los Países Bajos es de lo más explosivo que se ha visto en mucho tiempo. Franco Colapinto, el pibe que le está rompiendo la pista, terminó enfrentándose de manera directa a su compañero Pierre Gasly en una escena de máxima tensión que dejó a todos boquiabiertos. Un escándalo que tiene un solo motivo: la polémica orden del equipo que lo obligó a ceder una posición cuando él, con ritmo, estaba por delante con más de un segundo de ventaja. Lo que vino después fue una explosión. Bienvenido a tu canal de confianza, donde combinamos la verdad con la emoción que buscas. La tensión se podía cortar con un cuchillo desde que el auto de Franco cruzó la línea de meta. Había luchado como un león con un coche que no estaba en su mejor momento, había exprimido cada vuelta al máximo, y lo más importante, había mantenido a raya a Gasly con una claridad pasmosa. Estaba en una posición de privilegio, a punto de sumar puntos importantes para el equipo. Sin embargo, en un giro tan inesperado como injusto, la orden desde el muro de boxes lo condenó a ceder esa posición. Era como si el equipo mismo le hubiera arrebatado la victoria de sus propias manos. Cuando entró al box, la frustración le brotaba por los poros. Su cara lo decía todo. Cada gesto, cada paso, reflejaba la bronca de un piloto que sabe que ha sido perjudicado sin razón. Y cuando se cruzó con Gasly, la conversación fue inevitable. Con un tono firme, pero sin perder la compostura, Colapinto le espetó una verdad que resonó en el silencio de un garaje que, de inmediato, se paralizó. Esto no es justo. Yo estaba delante y con ritmo. ¿Por qué tenía que dejarte pasar? Las palabras no eran un ataque, eran una pregunta cargada de peso, de injusticia, de la sensación de que el equipo no lo trataba con la igualdad que merecía. El terremoto global, las voces del mundo. Y aquí es donde todo cambió, donde el escándalo se hizo mayúsculo. La respuesta de Gasly, lejos de ser un gesto de camaradería o de reconocimiento, fue una puñalada. Con una frialdad que heló a todos los presentes, alegó que él solo seguía las instrucciones del equipo y que, por lo tanto, no tenía nada de lo que disculparse. Esa respuesta fue el detonante. Colapinto, incrédulo ante la soberbia de su compañero, replicó que los grandes pilotos también saben cuándo reconocer un error y que lo mínimo que esperaba era una disculpa. Pero esa disculpa, el gesto más simple y honesto, nunca llegó. El francés mantuvo su postura, lo que convirtió un simple cruce de palabras en una discusión encendida que dejó a todos los presentes boquiabiertos. Si te sorprende tanto como a nosotros, suscríbete ahora mismo y contanos en los comentarios tu teoría sobre la actitud de Gasly. La prensa internacional no tardó en amplificar el escándalo que se vivió en Alpine. Lo que en principio parecía un simple roce entre compañeros de equipo, se convirtió en el titular más repetido en los medios de todo el mundo. En Inglaterra, los portales especializados hablaban de la rebelión de Colapinto y destacaban que el argentino había tenido la valentía de plantar cara a su compañero y de exigir respeto. Los tabloides británicos, siempre ávidos de polémica, subrayaban con ironía la frialdad de Gasly al no pedir disculpas, aumentando aún más el debate. En Italia la reacción fue todavía más intensa. Los periódicos deportivos describieron la escena como un choque de titanes dentro de un mismo garaje, pintando a Colapinto como el joven que no está dispuesto a agachar la cabeza, y a Gasly como el veterano aferrado a su estatus.
Los comentaristas de televisión recordaban que Briatore, italiano de sangre caliente y con cero tolerancia a la falta de disciplina, no podía aceptar la actitud del francés. Según ellos, el enfado del asesor era lógico. Alpine no podía permitirse este tipo de divisiones tan visibles. En Alemania, donde el análisis suele ser más frío, se centraron en los datos de la carrera para reforzar la posición de Colapinto. La telemetría mostraba claramente que el argentino tenía más ritmo en ese momento, que había gestionado mejor los neumáticos y que estaba en posición de puntuar. Para los medios germanos, la orden de ceder posición carecía de sentido y la negativa de Gasly a disculparse era un error estratégico porque dañaba no solo la relación con su compañero, sino también la imagen del equipo frente al público. La devoción de un país y la reacción del paddock. En Francia, tierra natal de Gasly y de Alpine, la prensa se encontró más dividida. Algunos medios trataron de minimizar la polémica señalando que las órdenes de equipo forman parte del juego, pero otros no pudieron ignorar la evidencia. Gasly había tapado a Colapinto y al negarse a disculparse había alimentado un incendio interno. Lo que más destacaron fue el gesto de Briatore, que no dudó en mostrar su enojo públicamente. Para muchos analistas franceses, eso era una señal clara de que el respaldo del italiano se inclinaba hacia el argentino. En Argentina, como era de esperar, la reacción fue unánime en favor de Colapinto. Los medios se abrieron con titulares como Franco se planta en Alpine o Gasly le niega la disculpa y Briatore estalla. En los noticieros deportivos se repetían las imágenes del enfrentamiento, analizando cada gesto y cada palabra. Los aficionados interpretaron la polémica como una confirmación de lo que ya sospechaban, que Colapinto no recibe el mismo trato que su compañero. Pero lejos de verlo como un problema, lo celebraron como una muestra de carácter de su piloto. Muchos de los hinchas aseguran que es un motivo de unión para todo un país. Las redes sociales fueron el escenario donde la polémica alcanzó proporciones gigantescas. En Twitter, hashtags como almohadilla apoyó a Colapinto o almohadilla Gasly fuera de Alpine se convirtieron en tendencia. En TikTok e Instagram, miles de videos editados con música épica mostraban a Franco enfrentándose a su compañero, mientras que otros recogían el enfado de Briatore como prueba de que algo grande se estaba gestando en el equipo. La narrativa estaba clara. Colapinto era el héroe que luchaba contra la injusticia. Si te parece que Franco es un crack por defender su lugar, deja tu like y comenta si crees que esta polémica le dará un pase directo a un equipo más grande. Los expilotos también entraron al debate. Algunos lo elogiaron públicamente por no quedarse callado, recordando que en la Fórmula 1 quien no defiende su lugar termina siendo relegado. Otros fueron más prudentes y señalaron que estas tensiones internas podían afectar al rendimiento colectivo. Sin embargo, incluso los más críticos reconocían que Gasly había cometido un error al no disculparse. Un simple gesto de humildad habría desactivado la bomba, pero su silencio terminó detonándola. La escena del crimen, tensión en el garaje. Lo que más impactó al equipo fue la reacción de la afición. Ya circulaban en las pantallas de los móviles los titulares de la prensa internacional y los mensajes de apoyo masivo a Colapinto. Los hashtags en redes sociales dejaban claro que el público había tomado partido y esa presión externa aumentaba la incomodidad dentro del garaje. Lo que comenzó como una discusión entre dos pilotos ya se había convertido en una crisis de imagen para Alpine.